mesa redonda el otro día de nutrición, hubo un tema por el que se enzarzaron, que era el colesterol. Y ahora encima, el otro día estuvisteis viendo las analíticas y Sergio y yo tenemos el colesterol alto. Es decir, lo tenemos en teoría en valores que nos tendríamos que preocupar. De hecho, No, el mismo es preocupante por vuestro contexto. Vale, pero hablemos del colesterol y qué está pasando. Porque cada vez bajan más las métricas, la gente va un poco perdida. ¿Qué es lo mejor, qué es lo óptimo para tener más longevidad? Es que, de nuevo, estarás conmigo en que a nivel científico no hay debate. Claro. No hay debate, ¿no? No hay debate. A ver, aquí lo que dicen las principales recomendaciones es, bueno, recuerdo, por ejemplo, la Asociación Americana del Corazón, no, la National Lipid Association, perdón, de Estados Unidos, que recomienda para adultos generales sanos tener unos valores menores de 100. Pero incluso hay otros artículos, la Asociación Americana del Corazón ahora sí que recomienda en torno a 70-80 de colesterol LDL, hablamos, que era lo que miramos en vuestra. Nosotros teníamos 140. 144. El mismo exactamente los dos. En torno a 70-80 si quieres prevenir esta enfermedad cardiovascular. Wow. Y una cosa que yo creo que tiene que entender la gente es que el riesgo cardiovascular o la placa de ateroma, la proporción de placa que tú tienes en tus vasos, que es lo que te acaba produciendo un infarto, es proporcional a la exposición que has tenido a lo largo de la vida a niveles de colesterol. Claro. Esto es, cómo de alto ha estado y cuántos años ha estado a ese nivel. Entonces, un poco el mensaje que os decía Tony ayer, que ahora lo puedes volver a decir o lo que sea, es que ahora no es tan preocupante en vuestro contexto, pues porque estáis muy sanos de todo y porque sois muy jóvenes, pero es que ya estáis... Quiero decir, ya estáis acumulando, Claro. ¿sabes? No, que si pudiendo mejorarlo, esto es como, Claro. ¿por qué no vas a eliminarlo? Claro. Claro, es como que tienes que llegar a un... Hay unas cifras incluso, que hay algún estudio muy chulo, que tienes que llegar a cierta cifra de colesterol acumulado a lo largo de la vida para empezar a tener riesgo. Entonces, claro, si ya lo estás acumulando desde tan joven, llegas a esa cantidad antes, Vale. ¿vale? Porque la gente tiene que entender que el colesterol LDL, es el colesterol que va en las lipoproteínas de baja densidad, es un factor causal de enfermedad cardiovascular. Es decir, que tener estos niveles elevados aumenta el riesgo. Y para entenderlo es como salen los anuncios estos típicos, las bebidas que reducen el colesterol, Qué bueno. que se veía como capa amarilla por encima, capa amarilla por abajo, bloquean la vena o la arteria. Sí, en realidad eso es una placa de ateroma, claro. Eso es para entenderlo, ¿no? Visualmente, que no tenemos ni idea. Eso es lo que genera el colesterol. Lo que pasa es que una placa de ateroma implica mucho más. Implica probablemente que previamente se han generado en muchas ocasiones factores inflamatorios o erosiones en la capa íntima arterial, que es lo que hace que el organismo use el colesterol en realidad como mecanismo preventivo para sellar en cierto modo esos pequeños sangrados y la pequeña erosión. Por eso la hipertensión, la procoagulabilidad, la inflamación sistémica afecta a la capa íntima y el organismo usa el LDL, ¿vale? para asociar, pero esto está muy asociado a la inflamación. Luego en esa zona el colesterol que se va acumulando, el LDL, generará depósito de calcio, que es lo que formará principalmente luego a largo plazo la placa de ateroma, que se romperá y llegará a una zona distal donde, ¡pum!, genera una obstrucción. Pero se requiere pues también la glicación, el depósito de glucosa en esa zona. O sea, ahora no es que haya cambiado el paradigma, hemos ampliado el paradigma. Yeah. Hace 40 años sabíamos que el colesterol era una condición sine qua non y ahora sabemos que además hace falta especies reactivas de oxígeno, radicales libres, hiperglicemias, hipertensión, procoagulabilidad, citoquinas inflamatorias. O sea, hace falta todo esto, pero esto no anula el tema del colesterol. Y sabemos que si el colesterol, el LDL, como bien dice Víctor, si está en 50-55, incluso aun teniendo el resto de variables fastidiadas para el corazón, será muy difícil que formes una placa. Claro. Por eso la gente con hipocolesterolemia familiar, que el LDL lo tienen en 20-30, no tienen infartos, aunque lleven mala vida. ¿Qué es esto de las estatinas y por qué están tan de moda? Déjame añadir, Sí, por favor. antes de nada, en relación con el colesterol, la gente tiene que entender que el colesterol, bueno, las partículas que transportan el colesterol en sangre, está el LDL, pero hay otras, partículas contenedoras de ApoB, lo llamamos. Estas están entrando y saliendo del endotelio, ¿vale? La transcitosis, de forma normal. Es decir, no hace falta que ese endotelio esté dañado para que entran y salgan. Vale, entonces, cuantas más partículas nosotros tengamos en sangre, cuanto más colesterol LDL, por así decirlo, en realidad sería ApoB, mayor probabilidad hay de que estas partículas se queden retenidas. Porque si entran y salen no pasa nada. Si entras, se queda ahí, desencadena una respuesta inmune, que era lo que estaba explicando Ahí Eugenio. está el riesgo. Ahí es donde... Vale. Entonces, cuantas más tengas, más veces va a pasar eso. Ahora bien, que si encima tienes resistencia a la insulina, fumas, ese endotelio va a estar más dañado, las partículas ya de por sí se modifican, haciendo que sea más probable que se queden. Entonces, es verdad que vas a aumentar el riesgo, pero mucha gente, el mensaje que se da en redes sociales, sobre todo es para no tener que dejar de comer carne, ¿sabes? Porque la gente está muy a gusto con lo que come y no quiere aceptar a veces la realidad. No, pero si yo tengo buen control de la glucosa, no tengo resistencia a la insulina, no fumo, hago ejercicio, no pasa nada por el colesterol alto. Sí que pasa por lo que te estoy diciendo, más partículas, más probable. Ahora, que si no te cuidas aún tienes más riesgo, también es verdad.
pero una cosa no quita la otra. Y también encontraremos casos, yo he tenido casos de tíos con LDL 300, 350, Wow. insulina 2, algo, como vosotros, bajísimo, triglicéridos en 40, hemoglobina glicosilada 4.8, un metabolismo glucémico brutal, duermen 10 horas al día, nunca han fumado, no tóxicos. Y dice, oye, pues me voy a mirar un calcio score, me voy a hacer placas, perfecto todo. Wow. Joder, pues sí, ¿Cómo se porque también explica eso? pues porque es una condición sine qua non que tiene que estar alto, pero requiere un terreno biológico proinflamatorio y por eso hay gente que puede a lo mejor estar con LDL, pero el resto de variables están tan controladas como el que fuma toda la vida, pero por lo que sea sus pulmones no desarrollan. Uno de cada 6, 7 fumadores crónicos van a desarrollar cáncer de pulmón. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no? Claro, o sea, pero tú que ves en consulta a mucha gente, esto suele ser como prodigios, digamos, ¿no? Excepciones. Claro. Hombre, si estás 20 años así, lo más normal, empezarás a desarrollar una placa de ateroma. Claro. Pero hay gente que haciendo deporte y controlándose y pues no lo desarrolla. Pero el N1 no es representación de la población. Claro. Y es el problema que en redes sociales, pues que incluso gente que... Y es normal, y muchas veces también en un intento de forma sesgada de intentar ayudar a gente, porque a ti te ha venido bien y has generado un estilo de vida y un ecosistema vital en tu vida para no tener estrés, etcétera, para que te funcione esto a la perfección, crees que esto es aplicable a todo el mundo. No, y estás haciendo un sesgo de confirmación. Y a ti en particular igual te va a ir bien. Y recordar lo que he dicho de los niveles de exposición a lo largo de la vida. Dale tiempo a esa misma persona. Claro. Dale tiempo porque está comprando cada vez más papeletas, ¿sabes? Puede ser que por un lado sea un privilegiado genéticamente, que en ese caso, pues bueno, enhorabuena, pero no eres representativo de la población, o que no seas un privilegiado y simplemente hayas empezado porque hay gente que por modas de dieta carnívora cetogénica tienen esos valores ahora. Pero lo que yo es que no es importante lo que tengas ahora, es lo que acumules a lo largo de la vida. Y precisamente la enfermedad cardiovascular es verdad que se está empezando a dar en gente más joven, pero donde se empieza a manifestar es en etapas más tardías de la vida. Gente con hipercolesterolemia familiar homocigótica, que tienen los dos alelos, es que con 20 y tantos pueden tener infartos. Claro. Es que los tienen con 20. Por ese nivel acumulado a lo largo de la vida. Y lo vemos, que carreras estas de benéficas, 10K y tal, y de repente era un infarto a un chaval. Bueno, pero eso no es tanto por la... Ya, sí, eso es más igual una arritmia mortal que ha tenido. Sí, que por cierto, ese tema lo quería tratar porque hablamos de longevidad de hábitos, pero también puede haber un hábito que sea la prevención, es decir, el hacernos controles, el hacernos analíticas. ¿Qué podría hacerse una persona para poder ver que todo está bien? Aparte de la analítica básica, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, la analítica básica, o si queréis detallar que pidan otro tipo de métricas o alguna cosa así, decidlo también porque es interesante. Hombre, para mí, sobre todo, que lo trabajo mucho con mis pacientes por la importancia metabólica, las hormonas y sobre todo desde temprana edad, desde los 20 y tantos años. ¿Por qué? Porque voy a ver la evolución a los 35, a los 40, a los 50 años de cuál era mi nivel en mi prime. Claro. Testosterona, cortisol, DEA, la insulina, para ver cómo es mi metabolismo glucémico. Para mí las hormonas son fundamentales porque nos van a decir la IGF-1 que nos dice cómo estás liberando hormona de crecimiento, pues estos son valores para mí muy importantes que normalmente es que no se miran ni de lejos. La TSH igual la tiroides un poco en mujeres, pero para mí los valores hormonales son cruciales porque nos van a determinar cómo va a ser luego esa longevidad y cómo quizás está bajando demasiado o no en relación a como yo los tenía los niveles a los 28 años. ¿Eso en la salud pública lo puedes pedir, que te miren la testosterona y demás? Depende de cómo te lleves con tu médico. Literal, es eso. Claro, no lo sabía. Literalmente, si le caes bien y te hace el favor, lo que no suele ser una invitación del médico, eso ni de coña suele pasar. No. Claro. Dentro de la analítica lo que dice Tony, hormonas, perfil lipídico que hemos hablado un poco y metabolismo de glucosa. Claro, o sea, depende de la persona que te venga, buscarás unas cosas u otras en la analítica, eso es un poco genérico. Vale. Yo vuelvo a insistir en los marcadores funcionales, que hemos hablado del V2 Max y hemos hablado de la fuerza de agarre. Pero ni siquiera hace falta que esté midiendo eso. O sea, si alguien se lo quiere medir, genial, pero simplemente con ver que tú estás rindiendo en el gimnasio, que tienes ciertos niveles de fuerza para manejar pesos en el gimnasio y entrenar fuerza, y que puedes ir a correr y te notas que vas mejorando en 5 kilómetros, en 10 kilómetros, lo que sea, eso ya me está diciendo muchísimo sobre tu salud también. ¿Vale? Además de analítica, por ejemplo, marcadores funcionales. Otro tipo de prueba que vamos a hacer, por ejemplo, para evitar, yo qué sé, las arritmias que comentábamos de chavales que lo han pasado en maratones y demás. Prueba de hacer algo? Prueba de esfuerzo, ¿no? Vale. Claro. Un holter también, si tienes extrasístoles, que después de entrenar dices, ostras, parece que se me para el corazón, que muchas veces son funcionales, pero oye, te pueden asustar y ya estás ahí dándole vueltas a la cabeza y eso, pues te puedes hacer un holter, el electrocardiograma, un ecocardio, una vez cada X tiempo, son pruebas cardíacas. Sí que es verdad que a nivel de analítica sanguínea
no sé si estarás conmigo, Víctor, que una vez en la vida la lipoproteína A, Totalmente. porque eso sí que es determinante. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Si quieres seguir, que lo estabas pues, pensando ya. Es un marcador que nos determina realmente hasta qué punto el LDL va a tener mayor predisposición a la oxidación y a la formación de placa de ateroma, ya que el ApoB, que son las partículas aterogénicas, realmente pues tú estés más predispuesto. Vale. Y eso se mira una vez en la vida. Sí que es cierto que es un reactante de fase aguda. Eso quiere decir que cuando tú te lo mides en un entorno de inflamación, estás resfriado, te has dado un golpe, tienes una pequeña fiebre, te has puesto una vacuna, has entrenado a lo bestia durante 3 días seguidos, se puede disparar el marcador y salir acojonado diciendo me cago en la puta. Tengo que bajar el LDL sí o sí porque tengo una espada de Damocles. Y luego te lo miras en fase basal sin haber entrenado durante 3-4 días y ahí ya sí que es el valor. O sea, y el valor tuyo, eso nunca va a cambiar. Si lo tienes alto en esa fase en cierto modo, que no esté influenciada por una inflamación y lo tienes alto, tú más que nadie te tienes que controlar el LDL. Eso es así. Vale. Y es invariable, no se puede modificar. Es que es un factor que no depende de la dieta, de lo que comas, del ejercicio, ese valor no va a cambiar. Ahora sí que hay anticuerpos monoclonales, ¿no? Que ya se van a meter y se lo bajarán, pero hasta la fecha no había nada. Eso es entonces ya un poco más en profundidad quizás de lo que la mayoría necesita saber. 2 marcadores de riesgo cardiovascular claves son LPA, que se mide una vez en la vida y ya está, viene determinado por la genética, y ApoB, que era lo que decíamos, que el colesterol LDL explica mucho, es la parte mayoritaria de este ApoB, pero también entran otra serie de partículas y, pues, por ejemplo, si tienes los triglicéridos muy elevados, eso no se capta por el LDL y puedes tener el ApoB también. Entonces, ApoB, LPA, para el que pueda pedírselos, porque esto en la Seguridad Social creo que no se maneja tanto. En el hospital de José Avellán, que hablé con él, sí que me dijo que estaban empezando a pedir ApoB. Ah, sí. Que lo consiguió, sí. Sí, pero de normal no lo suelen pedir. Pero vamos, para el que quiera ser un poco más friki y mirarlo más en detalle, esos 2 marcadores Y- dicen mucho.